Bueno, pues vamos a continuar y vamos a entrar en harina con esta primera ponencia, conferencia inaugural, a cargo de Silvia María Pérez González, bajo el título Las cofradías en la Baja Edad Media y los orígenes de la Semana Santa. Silvia es profesora titular del área de Historia Medieval de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y presidenta del Seminario de Estudios de Género de la Facultad de Humanidades. Licenciada en Geografía e Historia, sección Historia Antigua y Medieval por la Universidad de Sevilla y doctora por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, con la tesis titulada Iglesia y Sociedad en Sevilla en la Baja Edad Media, vinculada directamente al tema de la conferencia del día de hoy. Obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad y premio extraordinario de doctorado. Sus principales líneas de investigación se asientan sobre la religiosidad popular, especialmente a lo que se refiere al mundo de las cofradías y sus orígenes. Así que nadie mejor que ella para hablarnos de los orígenes de nuestra Semana Santa en esta conferencia inaugural del cuarto Congreso Pasión a Hombros. A hacer referencia, ella tiene una extensa bibliografía publicada, pero hay una obra, ópera prima, llamémosle, o digamos su obra donde ella cree que ha desarrollado mejor o más explícitamente, ¿no? El compendio de ideas que va a girar esta conferencia, que se titula La crisis en la Sevilla bajo medieval, sus devociones y sus cofradías. Así que, sin más, Silvia, tienes la palabra. Un foco o dos que me molesta. Yo, como vengo de artista invitada, ya exijo. Ay, muchas gracias. Muy buenas noches a todos, presidentes, alcaldes, cofrades, hermanos, amigos. Yo estoy muy feliz hoy de estar aquí, porque además me ha traído un amigo, al que hacía 10 años que no veía, pero es de esas personas a las que una lleva en el corazón y aunque pasen 10 años, se monta en el coche y sigue hablando de los mismos temas y con la misma cordialidad que hace 10 años, que es don Manuel La Bella. Además, he vuelto a ver a su mujer, a África, a cofrades de la Veracruz, porque yo soy hermana de la Veracruz y con Manolo estuve en la directiva de la Confraternidad de Hermandades de Veracruz y además ha venido a verme un gran amigo, al que no veo mucho, pero que también llevo en el corazón, que es mi amigo Javi de Estepa. Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar hoy aquí. Yo les voy a hablar de cómo surge este movimiento por el que hoy estamos aquí, que es cómo surgen las cofradías, para qué surgen, cómo son, cómo funcionan. Y también les voy a hablar de los orígenes de la Semana Santa. Las cofradías surgen en la Baja Edad Media, siglos XIV-XV, con dos fines fundamentales. El primero de ellos, para practicar la caridad intracofrade, para practicar la caridad con sus hermanos. Y, si sobra, que sobraba, para practicarla con el resto de la sociedad en la que estaban inmersas. Y en segundo lugar, para rendir culto a Cristo, a la Virgen, a Dios o a cualquier santo. Por lo que se refiere a la caridad, las cofradías van a monopolizar la actividad benéfico-asistencial y van a sustituir a las órdenes mendicantes que eran hasta ese momento las encargadas de atender a las necesidades de la sociedad. Por tanto, en una primera parte les voy a hablar cómo eran estas cofradías y en la segunda les voy a hablar de cómo era la Semana Santa. Yo espero acabar bien de esta conferencia porque con las cofradías yo tengo una relación intermitente, o son muy intensas, de un amor intenso o de un odio profundo. Y además les hablo desde el conocimiento de las instituciones por dentro, porque tuve, iba a decir la desgracia, pero bueno, de todo se aprende, de ser teniente hermano mayor de la Veracruz del Puerto. Así que las conozco muy bien por dentro y las conozco, creo que bastante, en sus orígenes. La información que yo les voy a transmitir de las cofradías de la Baja Edad Media procede de una documentación concreta que es prácticamente la única que se conserva para las cofradías en el siglo XV, que son los protocolos notariales. Si vamos a cualquier hermandad a buscar, ustedes lo saben bien, que son miembros de juntas de gobierno, si vamos a cualquier hermandad a buscar documentación del siglo XV no existe. Si vamos al archivo arzobispal en el caso de Sevilla o el episcopal en el caso de Jerez, que es mi otro ámbito de investigación, tampoco se conserva la documentación. Pero, afortunadamente, las cofradías tenían una vida muy social. Y en esa salida desde sus hospitales hacia la sociedad, pues nos han dejado un rastro documental en los protocolos notariales.
Por ejemplo, aquí tienen un tipo documental, los testamentos. Como las cofradías son las grandes entidades de entierro y celebración de oficios de difuntos, pues si uno lee un testamento o lee muchos testamentos, acaba encontrando noticias de las distintas cofradías. También tenemos documentación directamente intitulada por las cofradías. Aquí tienen ustedes el caso, les hablaré después de un caso que ha sido fundamental en mis investigaciones sobre cofradías, en el que se cobra una deuda. Ya les indico que no es árabe, es castellano del siglo XV, pero con la letra del siglo XV. Yo tengo alumnos que escriben peor que estos escribanos, se lo adelanto. O bien, en apariencia un documento que en principio no tiene nada que ver con una cofradía, por ejemplo, una compra de tierras entre dos particulares, como en la Edad Media no existen GPS, las propiedades se deslindan. Y cuando uno lee los deslindes, pues encuentra que linda con una tierra de una cofradía o una casa de una cofradía. Entonces, a partir de ahí ya tenemos noticias sobre esa cofradía. Vamos a comenzar viendo cómo se organizaban, desde el punto de vista del Gobierno, estas instituciones. Pues utilizando una terminología actual, hemos de decir que se regían por unas juntas de gobierno muy simples. Frente a la proliferación de cargos en nuestros días, la simplicidad es la nota dominante entre quienes rigen las cofradías. La junta de gobierno más completa incluiría un hermano mayor, alcalde, prioste, mayordamo, diputado y procurador. En unas cofradías la máxima autoridad era el hermano mayor, en otras el alcalde y en otras el prioste. Por ejemplo, en la Sevilla del siglo XV, en ese libro que ha hablado mi presentador sobre los laicos en la Sevilla bajo medieval, su devoción y cofradía. Bueno, mi libro no es, el libro es de la Universidad de Huelva, que es la que se lleva a las ganancias. Yo solo lo escribí. Pues la máxima autoridad era el prioste. El grado de desarrollo de estos órganos gubernativos nos están hablando de distintas situaciones. Puede que en esas cofradías que tenían un órgano de gobierno muy completo, pues hubiesen alcanzado un grado de madurez importante. En las que cuentan con gobiernos formados por menos personas, pues cabe plantearse una doble posibilidad, o bien que estaban en un momento de evolución anterior, o bien como la información yo la construyo a partir de la documentación, puede que haya lagunas documentales y esas personas que me faltan en la Junta de Gobierno no es que no existieran, sino que simplemente no están recogidas en el documento. Sobre las funciones que realizaban cada uno de estos cargos, pues no, a partir de la documentación recogida de los protocolos, pues no podemos decir a qué se dedicaban, porque simplemente son suscriptores del negocio en el que la cofradía se ve involucrada. El número de personas que pueden ocupar un cargo es variable. Los priastes pueden ser 1 o 2, los mayordomos 1 o 2, los alcaldes son 2, el de diputado es variable y el resto de los oficios pues es 1. Por lo que se refiere a las elecciones, tampoco tenemos una serie completa que nos permita diseñar la regularidad con la que se producían. Pero sí parece, estudiando las distintas juntas de gobierno y viendo los nombres, que hay una rotación en la ocupación de los cargos. Es decir, los mismos nombres están siempre en la junta de gobierno ocupando distintos cargos. Cuando yo me encuentro esto, pues me planteo 3 posibilidades, porque la documentación no me lo dice. Ahí está la labor del historiador. 1, que hubo un monopolio por parte de determinados cofrades en la ocupación de los distintos cargos. 2, que esos cargos no requerían una especialización ni una formación, sino que los cofrades más vinculados a la cofradía o los que monopolizaban los cargos los desempeñaban. O bien, como pasa en muchas ocasiones en la actualidad, que no había personas dispuestas a ocupar los cargos y había que recurrir al que se tenía y normalmente pues eran los mismos. En cuanto a los cabildos, los hay de 2 tipos, como ahora cabildos de oficiales, en los que solo toman parte los miembros de la Junta de Gobierno, y cabildo general, donde también toman parte el resto de la cofradía. Los temas que se tratan en esos cabildos son muy variados, como modificar la regla en ese momento vigente, la aceptación de nuevos cofrades, el nombramiento de algún cargo y, sobre todo, dada la naturaleza de la documentación, pues son negocios en los que el patrimonio de las cofradías, que ya veremos que es muy importante, pues se veía implicado. ¿Dónde se celebraban estos cabildos? Pues se celebraban en el hospital de la cofradía. Este hospital, además de las salas destinadas a la atención y a la acogida de pobres, pues debían contar con algún espacio donde la cofradía llevaba a cabo todos los asuntos relativos al gobierno. En cuanto al horario, todos estos cabildos se celebraban
una vez que la jornada laboral de los cofrades había terminado y nunca tras el ocaso, porque en la Edad Media, una vez que el sol se ha puesto, comienza el momento del reino del diablo, no como ahora, que fíjense ustedes la hora en la que estamos aquí. Como venga el diablo nos coge aquí a todos, confesados porque tenemos aquí al párroco, usted nos confiesa, pero estos horarios no se usaban en la Edad Media. En cuanto al componente humano, la documentación de los protocolos notariales no es la más adecuada para recoger lo que es la vida interna de la hermandad, porque esa documentación debería estar guardada en una de las arcas, que así las reglas lo especifican, que debía tener la hermandad para guardar sus papeles. Entonces no podemos estudiar aspectos referidos a la vida de los cofrades, como el número exacto, cómo era el ingreso, si había algún tipo de obstáculo que lo impidiese, es decir, datos referidos a una vida interna de las hermandades que queda fuera de la implicación de estas en la sociedad. Algo que sí nos permite estudiar la documentación, pues son las profesiones de los cofrades. Y aquí podemos afirmar que las hermandades andaluzas, al igual que en el resto de Castilla, pues son instituciones generadas por los sectores intermedios de la sociedad, es decir, fundamentalmente por artesanos y comerciantes. También documentamos algún cofrade que pertenece al sector terciario, es decir, a lo que ahora consideramos profesiones liberales. Y aquí les voy a hacer un toque de atención porque no sé de quién partió la idea, pero está metida mucho en lo que es la cultura general del mundo cofrade. Hubo cofradías que en un primer momento nacieron vinculadas a un oficio. Vean ustedes que uso la palabra oficio, no uso la palabra gremio, porque en Castilla no existieron los gremios. Los gremios funcionaban tan independientemente, de forma tan independiente, que Isabel la Católica no permitió que los hubiese en Castilla, en su afán de controlarlo todo y de impedir que hubiese poderes al margen de la monarquía. En Aragón sí, Fernando permitió que en Aragón hubiese gremios, pero en Castilla no. Entonces hubo cofradías que nacieron vinculadas a un oficio concreto, pero de las 100 que yo documenté en Sevilla, esas cofradías que nacieron unidas a un oficio, con el paso del tiempo han abierto su puerta a otros profesionales, de tal manera que en los listados de cofrades vemos, por ejemplo, una hermandad de borceguineros, porque en un principio nació unida a estos profesionales del calzado, pero luego en los listados de las personas que toman parte en el negocio pues se encuentran oficiales de otras profesiones. El grado de entrada varía de unas a otras, pero hay que huir de esa idea de la cofradía que nace en el gremio, porque ya les digo que en Castilla no existen los gremios. La documentación también nos permite obtener un dato muy interesante. Hay cofradas. ¿Cómo las documentado? De forma indirecta, porque en los testamentos las cofradas le recuerdan a su cofradía que le tienen que hacer el entierro y la honra fúnebres. Pero también tenemos documentación directa de cofradías de mujeres. En Jerez existe una cofradía exclusivamente de mujeres, que es la cofradía de Santa María de las Candelas Amarillas. Y ahora aquí viene el avance de la ciencia histórica. Yo afirmé en mi tesis, de acuerdo con los datos que tenía de Sevilla, que las mujeres no formaban parte de la Junta de Gobierno ni participaban en los cabildos. Pues llego a Jerez a iniciar una investigación similar a la que hice en Sevilla y me encuentro a esta señora, a la que yo siempre le estaré agradecida, Elvira Alfonso, porque ella es priosta de una cofradía de mujeres. Importante, era viuda. La mujer en la Edad Media, si está casada, depende enteramente de su marido, con lo cual no puede realizar ningún tipo de actividad sin permiso del marido. Si está soltera es un peligro porque puede desestabilizar las uniones matrimoniales, pero el mejor estado era la viudez. Las viudas con recursos vivían fantásticamente. No doy ideas, ¿eh? En cuanto a las actividades sociocaritativas, pues las cofradías de esta época están exclusivamente dedicadas a ello. La caridad era muy importante, era lo que le daba sentido a las cofradías, el motivo por el cual surgieron. Y en la Baja Edad Media había una gran demanda de labor asistencial, porque como el Estado no contemplaba entre sus competencias la atención a los necesitados, pues las cofradías estuvieron atentas a qué necesidades tenía la sociedad y supieron poner las medidas para cubrir esas necesidades. Pero es que además el ejercicio de la caridad tenía un carácter simbólico y sobre todo un carácter evangélico, porque era una de las obras de misericordia que la Iglesia exigía a los cristianos.
De tal manera que caridad cristiana era equivalente a caridad evangélica. Pero también los franciscanos, que para mí han sido fundamentales en la historia de la Iglesia, con permiso de otros muchos movimientos, pues los franciscanos van a crear un ideal de pobreza que va a tener su semilla en las almas de la época, y es que el pobre es el representante de Cristo en la tierra, como Cristo patiens, como el Cristo que sufre. ¿Dónde se realiza esta labor asistencial? Pues se realiza en los hospitales de los cofrades. Pero a diferencia de los actuales centros sanitarios, los hospitales se dedicaban sobre todo a la acogida de pobres. Viene de la palabra hospes, hospitis en latín, que significa huésped. Todas las hermandades que he documentado eran hermandades hospitalarias, porque todas contaban con un hospital. Hablando con un párroco de Jerez, el padre Repeto, pues un día en una exposición que había, pues hizo un poco de broma con respecto a los hospitales cofrades. Decía que había allí 7 vejas alrededor de un fuego, y yo pues lo rebatí y le dije: muy bien, padre, pero es que hacía falta esos hospitales con ese fuego para que esas 7 viejas tuviesen un lugar donde acogerlo. No menospreciemos la labor porque eran pequeños, sino ensalcémoslo por la función social tan importante que cumplieron. El origen de los hospitales cofrades es diverso. En el caso de las cofradías que nacen vinculadas a un oficio, pues es ese oficio el que se encarga de construir el hospital. En el caso de las cofradías de caridad, son los propios cofrades los que realizan el esfuerzo por construir o por adquirir un local que les sirva de hospital. Y hay una fundación a caballo entre la iniciativa particular y la iniciativa colectiva, que son los legados de inmuebles por parte de personas concretas a una determinada cofradía. Por ejemplo, en muchos testamentos aparecen personas que donan una casa a una determinada cofradía y subrayan para que ahí se funde y se organice el hospital de la cofradía. Luego la cofradía tiene que mantenerlo, pero la semilla inicial es de un particular. El hospital es tan importante para la cofradía que yo lo defino como su razón existencial. De hecho, hay cofradías y hermandades que no se denominan como tales, sino que se denominan Hospital de la Sangre, como tienen ahí Hospital del Pilar o Hospital de San Sebastián. Sabemos que es una cofradía porque se habla de cofrades, pero en la intitulación ni aparece el término cofradía ni aparece el término hermandad. En cuanto a la asistencia hospitalaria que se prestaba en estos hospitales, pues les tengo que decir que no hay referencias ni a medicinas, ni a médicos, ni a cirujanos, ni a nada semejante, porque se trataba simplemente de acoger a pobres y atenderlos en sus necesidades. Los hospitales eran pequeños, tenían poca capacidad, entre 10 y 12 personas, y el recogimiento más completo pues abarcaba dar al pobre casa, cama, ropa, alguna limosna, cuidarlos si enfermaban y enterrarlos si llegaban a morir. Para ello, los hospitales, que luego lo analizaremos más concretamente, recibieron una serie de donaciones que o bien se hacen a la institución, a la cofradía, o bien se hace a alguna persona que está acogida en el hospital. ¿Qué tipo de donaciones? Pues se donan casas, tierras, solares, rentas. Hay personas que donan, como dice yo, mi cama de ropa, es decir, toda la ropa que tiene en la cama. Piensen ustedes que no estamos en una época como la de ahora en la que adquirir cualquier tipo de prenda, ya sea personal o del hogar, no era nada fácil y además eran caras, con lo cual tanto el vestuario como el ajuar de la casa pasaban de unas personas a otras. En cuanto a la administración del hospital, pues no tenían ningún patronazgo especial, sino que la propia cofradía nombraba a algún cofrade para que fuese el responsable de la buena marcha del centro. Obviamente, por encima del hospital y de las cofradías estaba la iglesia como institución, pero realmente los visitadores eclesiásticos apenas frecuentaron los hospitales de las cofradías. ¿Cómo se sostienen estos hospitales y cómo se financia la caridad de las cofradías? Pues a partir del patrimonio que van consiguiendo reunir. De hecho, este patrimonio es el motivo fundamental por los negocios a los que lo someten, por el que nos encontramos documentadas a las cofradías en los protocolos notariales. Este patrimonio proviene de dotaciones que van unidas a la fundación inicial, a legados posteriores y a limosnas periódicamente solicitadas y percibidas. Dentro de ese patrimonio cofrade, el bien predominante de forma absoluta son los inmuebles. Inmuebles
bajo los que recojo casas, solares y corrales. ¿Por qué predomina? Pues muy sencillo, era el bien preferido por las cofradías, porque si tenemos en cuenta que los cofrades eran ciudadanos, artesanos, comerciantes, personas del sector terciario que vivían en la ciudad, pues era más fácil administrar un patrimonio que les cogía cerca que tener que desplazarse y, lo más importante, salir de la muralla de la ciudad, donde todo era peligro en la Baja Edad Media. El negocio al que las cofradías someten estos patrimonios es a arrendamientos de larga duración, de 3 vidas, es decir, se arrienda por la vida del titular del contrato, de la viuda y de un hijo. Con estos contratos de larga duración, las cofradías trataban de asegurarse la percepción regular de unas rentas. Obviamente, esto suponía, como pasa ahora con las rentas antiguas, esto suponía que los alquileres pues fuesen empobreciéndose. Pero no es el afán de lucro lo que distingue a las cofradías de esta época, sino simplemente contar con unos ingresos regulares con los que costear su actividad benéfico-asistencial. Las rentas se pueden pagar bien en metálico o también en metálico y en especie. En especie, concretamente, las cofradías piden el pago de gallinas y piden además que las paguen el 25 de diciembre. No para celebrar la Navidad como en nuestros días, sino porque, como era el día del nacimiento de Cristo, ese día las personas que estaban acogidas en el hospital pues comían buen caldo. Normalmente el arrendamiento se hace de forma directa entre la cofradía y el inquilino, pero a veces las cofradías recurren al sistema denominado remate. Como no existían las redes sociales, ni internet, ni estas modernidades que tenemos ahora, pues cuando una cofradía quería arrendar una casa, se lo comunicaba al pregonero de la ciudad. Y el pregonero iba pregonando cuándo y dónde se iba a poner en alquiler una casa por una cofradía. Los interesados acudían al hospital, ven ustedes que el hospital es multiuso, acudían al hospital, se encendía una candelilla y mientras la candelilla estaba encendida, los interesados iban pujando. Cuando la candelilla se apagaba, el último pujador se quedaba con el alquiler de la casa y por la cantidad por la que había pujado. ¿Cómo adquieren las cofradías estos bienes inmuebles? Pues sabemos que muchos de ellos son donados. ¿Donados a cambio de qué? A cambio de un entierro y a cambio de la celebración a perpetuidad de oficios de difuntos. Algunas veces las cofradías venden sus casas y cuando las venden es por un motivo claro, para agrandar el hospital. Ya sea para comprar una casa próxima o ya sea para hacer obras y colocarles pisos encima para disponer de ese edificio destinado a la actividad benéfico-asistencial más grande. A veces las cofradías no reciben en donación un inmueble, sino que reciben la renta que el propietario de un inmueble cobraba. El segundo bien que forma parte del patrimonio cofrade son las propiedades rurales. Aquí la documentación es muy parca en cuanto a la información que nos proporciona. Rara vez nos habla del tamaño, a veces se expresa la extensión en aranzadas. Y en cuanto al tipo de explotación, pues predominan los cultivos que hay en la Andalucía occidental, la vid, el olivo, la arboleda y el cereal. En algunas ocasiones las cofradías compran tierras, sobre todo en la zona de Jerez, a finales del siglo XV, cuando el cultivo de la vid y la producción de vino alcanza una enorme importancia en esta ciudad. Pero a veces no podemos saber cómo la cofradía ha llegado a poseer estas tierras, porque, como les digo, leyendo otro documento encontramos en el deslinde que una determinada propiedad es vecina de una cofradía. Las tierras también se arriendan por medio de contratos de larga duración, pero en este caso generalmente por una vida, porque claro, el campo está sometido a muchísimos factores que pueden perjudicar las cosechas. Y en el caso de las tierras nunca se recurre al remate, sino que el contrato se hace de forma directa. Las rentas se pagan en dinero o en especie y se suele establecer como día del pago un día señalado del calendario agrícola, porque claro, cuando los campesinos han cobrado es cuando pueden pagar sus rentas. Y llegamos a la tercera vía de financiación de las cofradías, que es sumamente interesante y para que vean ustedes lo avanzados que estaban desde el punto de vista económico. A fines de la Edad Media, Andalucía era una región eminentemente comercial con una economía monetaria, por eso la mayoría de las transacciones ya no se hacen en especie, sino que se hacen en dinero.
Sin embargo, a finales del siglo XV había muchas dificultades monetarias porque el dinero líquido circulante era muy escaso. Pero es que además este desarrollo de la economía monetaria no benefició a todo el mundo por igual, porque los precios subieron y muchas personas vieron que su poder adquisitivo se reducía. ¿Qué se va a hacer para intentar paliar esta falta de dinero? Pues se va a recurrir a los sistemas de crédito. Dos supuestos básicos para que se den estos sistemas de crédito: un propietario de una tierra, de una casa, que necesita dinero, y un capitalista que desea hacer fructificar los ahorros monetarios de que dispone. Entonces, para evitar la condena de la Iglesia por usura, se van a poner en práctica distintos tipos de negocios que ocultan ese préstamo a interés, en concreto la compra de rentas. ¿En qué consiste la compra de rentas? Pues en que un propietario necesitado de dinero suscribía un contrato similar a una compraventa. Lo que vendía era una parte del bien que posee. Ahora les voy a poner un ejemplo concreto que lo van a entender muy bien. Lo que vendía era una parte del bien que poseía por la que iba a pagar a perpetuidad. De esta forma, el propietario conseguía el dinero que necesitaba y el capitalista invertía esos ahorros monetarios de que disponía. ¿La diferencia entre el préstamo a interés y la compra de rentas? Pues en el préstamo a interés hay que pagar el dinero prestado en una fecha concreta, hasta un momento concreto, mientras que en el caso de la compra de rentas se paga a perpetuidad. Aquí les he traído un ejemplo de una hermandad de Jerez, la Hermandad de San Luis, que invirtió 1.400 maravedís, prestó realmente 1.400 maravedís a un campesino. A partir de ese momento, el campesino durante toda su vida iba a tener que pagar 138 maravedís. Es decir, en aproximadamente 10 años, la cofradía recuperaba la inversión de capital. A partir de los 10 años, todo eran ganancias. Y esto lo someten tanto a casas, como a tierras, como a talleres. En caso de que la persona que recibe el préstamo no lo pueda pagar, la cofradía se queda con la tierra, se queda con la casa o se queda con el taller. Y a veces estas cofradías no reciben también, formando parte de su patrimonio, la donación de este censo perpetuo que una persona determinada cobraba. Entonces esa persona le donaba a la cofradía el censo perpetuo que ella cobraba. Y pasamos ya a lo que es la gran actividad benéfico-asistencial junto con la atención a los pobres en el hospital desarrollada por las cofradías, que es la caridad ante la muerte. Caridad ante la muerte que iba desde el entierro del difunto hasta la celebración de los sufragios por su muerte. No debemos olvidar la omnipresencia de la muerte en esta época. Estamos en una época en que la gente moría muy fácilmente de una simple infección o se fallecía, con lo cual para el hombre de la Edad Media y hasta hace reciente poco tiempo, hasta que se inventaron las vacunas y los antibióticos, pues la muerte formaba parte de la vida cotidiana del hombre medieval. Esta caridad ante la muerte la desarrollaron con los cofrades porque las reglas los obligaban a ello, pero también con los encomendados, personas que no pertenecen a la cofradía, pero que se encomiendan a ella para que la entierren y le celebren los oficios de difunto a cambio de una casa, de una tierra, de un taller o de un censo. Es decir, un bien que genere rentas de forma perpetua porque no sabía el tiempo que iba a estar en el purgatorio hasta alcanzar la gloria junto a Dios. En los entierros, el primer momento importante eran los cortejos fúnebres. Era un momento de especial significado en la Edad Media porque representaba la separación, la despedida del difunto con respecto a sus vecinos. Por eso una forma de darle boato era que en ese cortejo fúnebre participasen las instituciones más representativas del barrio, como eran el clero parroquial o bien las cofradías. Aquí les he traído el ejemplo de Catalina López, que debió tener un cortejo fúnebre impresionante, porque en él tomaron parte 3 grandes cofradías jerezanas, la de la Misericordia, la de la Sangre y la de San Sebastián. Estos cortejos fúnebres había que pagarlos en efectivo, porque era un acto puntual, pero no hay un precio estipulado, es decir, no había una tarifa para el entierro y el cortejo fúnebre, sino que cada persona, y las cofradías si lo aceptaban, pues pagaban lo que tuviesen a bien. Cuando un encomendado moría, el muñidor lo comunicaba a todos los hermanos. Los miembros de la Junta de Gobierno acudían a casa del difunto para ver si necesitaban, por ejemplo, alguna de sus túnicas, si así lo había decidido el difunto, para amortajarlo.
y el mayordomo se llevaba de la casa algún objeto, una prenda, por si ese encomendado le debía algo a la cofradía. A partir de ese momento se organizaba el cortejo fúnebre muy solemne, porque en él participaban todos los cofrades, llevaban cirios en las manos, iban rezando Padre Nuestros y Ave Marías por el alma del difunto, y también tomaban parte en estos cortejos, si así lo había pagado el difunto, las insignias y los ajuares cofrades. Por ejemplo, había muchas personas que pedían en sus testamentos que lo llevasen en las andas de la cofradía y cubiertos con el paño rico de la hermandad. El cortejo podía tomar dos direcciones. Si el entierro tenía lugar dentro de la ciudad, pues se dirigían hacia el monasterio, el convento o la iglesia o el hospital, porque también los hospitales sirvieron como lugar de entierro, donde el difunto había decidido descansar eternamente. O bien, si estaba fuera de la ciudad, la cofradía solo llevaba al difunto hasta las puertas de la misma. Tenemos el caso en Jerez de Marina Sánchez, que pidió, si conocen Jerez, pidió enterrarse en La Cartuja. La Cartuja está a una distancia considerable del casco histórico de Jerez de la Frontera, y entonces la cofradía pues solo la acompañó hasta la puerta. En la puerta había un carro con un caballo acompañado de un cartujo para llevarla hasta La Cartuja. Y en cuanto a la sepultura, pues aquí también las cofradías hicieron su negocio. Insisto, un negocio que tiene como fin la caridad. Y es que compraron sepulturas en las iglesias y las arrendaban a distintos testadores. Las honras fúnebres tenían lugar después, o bien el mismo día del entierro o con posterioridad. Los testadores piden que les celebren misas de requiem cantadas, fiestas marianas, por ejemplo, una muy requerida era la de la Encarnación o la de la Virgen de Agosto, que tenía mucha devoción en la Edad Media, o rezos pro remedio anime, es decir, que rezasen por el alma del difunto para que su estancia en el purgatorio se acortase lo máximo posible. Obviamente, estas honras fúnebres pues, tenían más garantías de que se celebrasen si la cofradía contaba con un capellán a su servicio. Por ejemplo, el Hospital de la Sangre de Sevilla tenía su propio capellán encargado de la celebración de todos estos oficios de difunto. Y para terminar esta primera parte, pues tengo que concluir diciéndoles que la sociedad andaluza de finales de la Edad Media pues encontró en las cofradías existentes en sus ciudades el refugio y la asistencia necesaria tanto para sus necesidades terrenales como para sus necesidades espirituales. Pasamos a la segunda parte de la conferencia y vamos a ver cómo surge la Semana Santa. La Semana Santa surge por dos motivos. Uno, derramar sangre, igual que Cristo la derramó en la cruz para salvarnos. Y dos, imitar a Cristo en la cruz en la que sufrió, pero no cualquier cruz, sino en la Vera Cruz. Por eso las primeras procesiones de Semana Santa están protagonizadas por las hermandades de la Vera Cruz. La Vera Cruz de Jerez me odia profundamente porque el año pasado dije que había una hermandad de 1414 dedicada a San Bartolomé y se enfadó muchísimo. Yo jamás he dicho que la Vera Cruz no sea la más antigua. Qué obsesión con la antigüedad, con lo importante que es reflexionar sobre qué estamos haciendo ahora en el presente. Nunca he dicho que la Vera Cruz no sea la más antigua de Semana Santa, pero no puedo afirmar que sea la más antigua en general. De hecho, se montó tal polémica que yo dije, no vuelvo a hablar más para cofrades. Lo siento, Manolo. Porque en los foros estos cofrades que ahora están tan de moda, pues me salieron partidarios y detractores que se pelearon. Y yo dije, verás tú cuando vaya por Jerez me encuentro un detractor capaz de tirarme a la Vera Cruz encima o algo así. En fin, estas cosas que pasan en nuestras tierras. Vamos a comenzar con el culto a la sangre. La devoción a la sangre de Cristo está ya afirmada en el Antiguo Testamento. Ahí tienen ustedes las referencias en Mateo, Corintios, Colosenses, Hebreos y Éfesos. Se desarrolló muy pronto este culto o este estudio del culto a la sangre en los exégetas, en los estudiosos de la Biblia, durante el siglo IV y V, y será ya en el siglo VI, en esa ilustración que tienen ustedes ahí, cuando veamos por primera vez la salida de sangre de Cristo, en concreto, cuando le clavan la lanza en el costado. La interpretación que dan estos especialistas es que la sangre simboliza la Eucaristía y el agua simboliza el bautismo. Pero hasta el siglo XIII, Cristo tiene una naturaleza exclusivamente divina. Ahí tienen ustedes esa imagen de un Pantocrátor, que es más bien un dios justiciero, con la ley en la mano, que impone. En la Semana Santa no reverenciamos a Cristo Dios, sino reverenciamos a Cristo hombre, que es el que ha muerto para salvarnos. Esa reivindicación de la humanidad de Cristo se debe
una persona fundamental en la historia de la Iglesia, que es San Francisco. Él es el primero que reivindica a ese Cristo hombre, él es el primero que representa el Belén. Es más, 2 años antes de su muerte, tras bajar del monte Albernia, pues tenía en sus manos, en sus pies y en su costado, pues las mismas llagas que Cristo. Es decir, San Francisco es el que descubre la humanidad de Cristo. Y a partir de él serán varios autores y varios personajes muy importantes de la Iglesia los que reivindiquen la humanidad doliente de Cristo. Tienen ustedes ahí a la gran amiga de San Francisco, a Santa Clara de Asís, a Santa Brígida de Suecia. Vean ustedes que sobre la toca pues lleva una corona de espinas. Enrique Susón, también con otro símbolo de la pasión, la corona. Tomás de Kempis, con su obra que tuvo un éxito enorme en la Baja Edad Media, La imitación de Cristo. Y Santa Catalina de Siena, dominica, quien llegará a afirmar que la tierra es un jardín regado con la sangre de Cristo que se administra a los peregrinos para que no desfallezcan en el camino. Uno de los autores que más pudo influir en esa devoción a la sangre de Cristo fue Juan Oliví o Juan de Olieu, quien sostiene que Cristo derramó la sangre antes de su muerte y no después. Es decir, que Cristo derramó sangre como hombre y no como Dios. Esto va a generar una enorme polémica en la Iglesia y en concreto va a enfrentar a 2 órdenes que son como el Betis y el Sevilla, los dominicos y los franciscanos. Los dominicos sostenían que la sangre de Cristo derramada fue después de su muerte como Dios. En cambio, los franciscanos sostenían que esa sangre de Cristo era sangre humana. En esta discusión, pues, brilló la ciencia teológica de un franciscano, Fray Francisco de la Rovere, quien incluso llegó a escribir un tratado que se llama De Sanguini Christi, sobre la sangre de Cristo. Bueno, el enfrentamiento llegó a tales niveles que Pío II, el Papa Pío II, que había admitido la veracidad de una ampolla de sangre que se encontraba en la iglesia de Mantua, pues promulgó una bula, la Ineffabili Summa Providentia, en 1464, por la que prohibía cualquier discusión o predicación de la sangre. Pero, afortunadamente para la Semana Santa, Fray Francisco de la Rovere fue elegido papa en 1471 bajo el nombre de Sixto IV. Y a partir de ese momento, la devoción a la sangre de Cristo sale de las altas esferas de la Iglesia y se va a transmitir al pueblo. ¿Cómo? A través del arte, de la imagen, porque el pueblo es analfabeto. Por ejemplo, en la religiosidad popular se desarrolla el tema de la prensa mística, de la comparación entre las uvas que tienen que ser prensadas para dar el vino, pues se ilustra a Cristo prensado, derramando su sangre para salvar a los hombres. O bien se representa al Cristo crucificado sangrante. Tienen ustedes dos ilustraciones. Esto está al revés. Esta de aquí, ven ustedes como los ángeles están recogiendo la sangre en cálices para luego distribuirla a todos los hombres para su salvación. O bien tienen aquí el tímpano de la Catedral Nueva de Salamanca. Tienen ustedes ahí a Cristo derramando sangre y los ángeles recogiéndola en cálices. También se representa la fuente de la vida. Tienen ustedes a Cristo derramando su sangre en una fuente que luego los miembros de la jerarquía eclesiástica se encargan de distribuir. En los testamentos aparecen también alusiones a la sangre. Aquí, por ejemplo, tenemos el testamento, un testamento en el que se hace alusión a esa capacidad de salvación y de redención que tiene la sangre. Y empiezan a surgir cofradías bajo la advocación de la sangre. Con lo cual ya tenemos el primer elemento fundamental para que surja la Semana Santa, la devoción a la sangre, con cofradías de la sangre. Pero el modelo, pese a lo que han hecho todos los franciscanos, el modelo de ese derramamiento de sangre nos lo va a ofrecer un dominico, que es San Vicente Ferrer, quien en sus múltiples predicaciones, él era el gran predicador de la época, se hacía acompañar de flagelantes, personas que se iban dando un castigo físico y derramando sangre. De hecho, antes de llegar San Vicente a cualquier ciudad en la que iba a predicar, pues iba precedido por estos flagelantes. Para que vean ustedes el éxito que tenían las predicaciones de San Vicente, que una vez predicó en el patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla y la gente llegaba hasta la plaza de San Francisco queriendo simplemente escuchar el susurro de su voz. El segundo elemento, la devoción a la Veracruz.
La devoción a la cruz y a la Vera Cruz, en concreto, la cruz en la que Cristo murió, se debe a Santa Elena. De hecho, las Veracruces tienen a Santa Elena como una de sus patronas. Lo que ocurre es que a partir de la expansión del Islam, este culto se va a perder y no se va a recuperar hasta que a partir del siglo XI tengan lugar las cruzadas. Las cruzadas vuelven, los cristianos vuelven a Tierra Santa y se vuelve a retomar ese culto a la Veracruz. Sin embargo, tiene que haber una evolución, porque aquí tienen ustedes una de las muchas reliquias de la Veracruz. Yo no sé si la Veracruz de aquí también tiene reliquias. Si sumáramos todas las reliquias, construiríamos una buena cruz. Hay que dar un paso importante, porque esa cruz a la que se rendía culto desde épocas de Santa Elena es una cruz victoriosa, es decir, una cruz en la que Cristo vence. Tienen aquí ustedes dos imágenes, si miran la cara de esos dos Cristos, incluso uno va coronado, en ningún momento está reflejando ningún tipo de dolor, ningún tipo de sufrimiento. Es una cruz victoriosa, no es una cruz de pasión, que es lo que se intenta buscar con la Semana Santa. Poco a poco se va a ir evolucionando y los Cristos, a partir del gótico, pues van a estar en una actitud doliente y una actitud sufriente. Ya derraman sangre, ya tienen los ojos cerrados, el rostro inclinado. Y será en los conventos de franciscanos de las distintas ciudades donde se unan estos dos elementos, la devoción a la Veracruz y la devoción a la sangre, de tal manera que van a surgir cofradías, ya sea con la vocación de la sangre o con la vocación de la Veracruz, que van a procesionar. Las primeras cofradías que procesionan son las de la Veracruz. La primera que tenemos documentada en Andalucía es la Veracruz de Castilleja. En su regla de 1520 tiene un capítulo dedicado a la procesión de disciplina, porque así es como se llama la procesión. Esta procesión se organiza en un cabildo el Domingo de Ramos, al que todos los cofrades están obligados a asistir. Algunas personas que estaban enfermas quedaban exentas de practicar la disciplina, pero a cambio tenían que pagar una limosna. Por eso en ese cabildo se ponía un bacín donde se echaban las limosnas. Y se combinaba a todos los cofrades a confesarse y a pedirse perdón unos a otros. Esto estaría muy bien, los cofrades deberíamos pedirnos perdón unos a otros más de una vez, pero no lo hacemos. Nos deberían prohibir salir en la estación de penitencia si no nos pedimos perdón unos a otros. Yo aquí dando ideas. La procesión tenía lugar en la noche del jueves al Viernes Santo, a una hora temprana, no como ahora. A las 5 de la tarde todos los cofrades se reunían en el hospital. Y allí estaba el escribano de la cofradía tomando nota de los que iban y los que no iban, porque a los que no iban les ponían una multa, ya sea en dinero o en cera. Los cofrades iban con su apareja propia, es decir, una camisa de angeo curado. El angeo es un algodón que empapa muy bien, en este caso tiene que empapar la sangre, el capirote romo y la disciplina. La disciplina es una especie de látigo de 7 cuerdas terminados en unas rodezuelas de punta. Como siempre ha habido frikis, había cofrades que las rodezuelas las hacían de vidrio. Estas estaban terminantemente prohibidas porque aquí se llegaba ya prácticamente a quedar desangrado. La cofradía tenía también el equipo, ¿no?, de disciplinante completo que alquilaba. Todos los cofrades tenían que ir descalzos, excepto algunas personas que por distintos motivos de salud pues se les permitía llevar alpargatas. ¿Cómo era la procesión? Pues en cabeza iba una seña negra llevada por uno de los mayordomos, acompañado por 6 cofrades, también vestidos de negros, que portaban cirios. A continuación, los cofrades de sangre y los de luz. Los de sangre son los que se disciplinaban y los de luz los que llevaban cirios. Los de sangre eran los mayoritarios, de hecho, cada 4 parejas de cofrades de sangre iba una pareja de luz. Y al final, un pequeño crucificado, como estos dos pequeñitos que les traigo ya aquí, uno de la Veracruz de Marchena y el otro de la Veracruz, de mi Veracruz, o no sé, cualquier día me echan, que recuperamos porque de pronto un señor mayor de la hermandad dijo: pues fulanito tiene un Cristo de la hermandad, uno muy feo, que parece chino. Y yo dije: uno feo chino, verás tú que va a ser un Cristo gótico. Total, que le calenté un poquito las orejas al hermano mayor y fue a ver a ese hermano. Y el hermano dijo que si no aparecía ningún papel no devolvía el Cristo. Menos mal que ese verano, como le comenta Manolo, tuvo una crisis de eficacia, de esas que tengo yo de vez en cuando, y catalogué el archivo de la hermandad. Entonces sabía perfectamente el acta en la que venía que se le prestaba o se refugiaba más bien el Cristo en casa de ese hermano porque el párroco se lo quería llevar. Entonces, pues nada, lo devolvió.
Pero como mi hermandad es una hermandad sacapasos, de esas que yo ahora denomino sacapasos, con perdón, pues ahí tiene a este pobre Cristo y al Cristo que tenemos del 16, que es de cartón piedra, que no lo restaura. Y no lo restaura porque solo quieren ampliar el paso, más bordado, en un cuerpo de 60 cofrades meten 2 bandas, en fin, por eso digo que cualquier día me echan. Detrás del crucificado iban los devotos, el orden lo imponía la hermandad y la música era muy simple. Un tambor templado y una trompeta tocando a dolor. El itinerario también era definido por cada cofradía y participaban las cofradas hasta que el Concilio de Trento las eliminó. El Concilio de Trento, no sé por qué, pero a las mujeres le quitó todas estas prebendas que tenía. Después de la procesión, pues se organizaba en la hermandad un lavatorio. Los hermanos que no podían disciplinarse ni procesionar se encargaban de hervir en agua arrayán, rosa, romero, para curar las espaldas, para que no cogiesen infecciones las espaldas de los cofrades que se habían disciplinado. Y también se celebraba una pequeña, insisten las reglas, pequeña colación para atender a los que llegaban casi desmayados. Nada más y nada menos. En el año 1563 terminará el Concilio de Trento, que impondrá una reforma general de toda la Iglesia. Esta reforma dará lugar al barroco y en las cofradías se empezará a dar más importancia a las flores, a la música, a las imágenes, que a la imitación de los sufrimientos pasionales de Cristo. La disciplina terminó por ser prohibida por el que da nombre a mi universidad, Pablo de Olavide, la prohibió en el año 1777. Y desde la entrada del barroco, pues las cofradías poco a poco fueron alejándolas del principio que las generó y que fue el motor del éxito que hizo que se multiplicasen de manera absolutamente impresionante, que era la caridad y la atención a sus cofrades y a sus necesidades. Yo siempre lo digo, si no tenemos en cuenta nuestros orígenes, si no atendemos a nuestros cofrades, si no estamos atentos a las necesidades, las cofradías acabarán por extinguirse, porque simplemente con sacar pasos eso no te garantiza la existencia en el futuro, porque lo que alimenta a una hermandad es precisamente sus hermanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. No hay de qué. Y bueno, ahora toca lo que toca. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hablar. El señor decía. Aquí. La tiene fichado, ¿no? No se escucha nada. Sí, Ahora. Vamos a ver, cuando antes comentabas que la Corona de Castilla había prohibido los gremios en toda la zona de Castilla, también en Andalucía, por supuesto. Entonces, por eso no se podía relacionar el tema de las hermandades con los gremios. Pero ¿no sería precisamente la aparición de las hermandades una sustitución de esos gremios que estaban en Aragón y que aquí no existían y que había que buscar una forma para que la gente que, de alguna forma, del sector secundario, como estamos hablando, ¿no?, el sector terciario, los comerciantes, tuvieran un sitio en el cual precisamente hacer esa caridad que hacían los gremios, o sea, que hacían realmente lo que hacían era defenderse unos a otros y procurar que las familias de esos gremios vivieran bien o por lo menos tuvieran una seguridad social, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Realmente no podría ser eso una sustitución que se hizo sabiamente porque se prohibía el gremio? No porque los gremios catalanes o los gremios aragoneses tenían su cofradía y los que mandaban en el oficio también mandaban en la cofradía. En cambio, en el caso de Andalucía o de Castilla, son unos los que mandan en la cofradía y son otros los que dirigen el oficio. Por ejemplo, en Sevilla existía una hermandad, San Eloy de los Plateros. Los que mandaban en la cofradía eran unos plateros y los que dirigían el oficio eran otros plateros. En cambio, en el gremio son lo mismo. ¿Por qué surgen? Pues surgen para practicar la caridad y también porque hay un motivo religioso detrás de ello. Lo que yo veo muy difícil es que una hermandad de Sevilla
dice que ha nacido en el siglo XIV, cuando la frontera estaba ahí al lado. Los moros, voy a usar esa palabra porque eran moros, continuamente hacían cabalgadas, se llevaban prisioneros, arrasaban las ciudades y ahora vamos a fundar una hermandad del silencio. La situación era la más adecuada. Se va a robar la palabra. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues una pregunta en tono un poquito distendido y jocoso. Ha dicho la señora que el Concilio de Trento le dio mucha caña a las mujeres. Sí. ¿No sería porque el Concilio de Trento pensaba que Catalina de Bora era la culpable del nacimiento de los protestantes? Pues no lo sé. Yo también me dedico a estudiar la mujer en la Edad Media y unos movimientos muy interesantes de emparedadas, beatas, terceras y doncellas. Y el Concilio de Trento los fulminó. Dijo, aquí estas mujeres religiosas, medio locas, sin la autoridad. Medio locas no, eran unas personas, mujeres que tenían, por ejemplo, una mentalidad mercantilista impresionante. Aquí sueltas nada, aquí la que quiera ser religiosa por el convento. Es que a los hombres les da miedo a las mujeres, todavía os damos miedo. Mi marido es guardia civil de la policía judicial y entonces viene, hay que ver que... Es que esta es la 5ª conferencia que doy en un mes. Dice, hay que ver que todos los fines de semana está fuera. Yo solo tengo que mirarlo para que ese guardia civil se me venga abajo. ¿Alguien más? Sí. Bueno, pues Silvia, Manolo, si os levantáis y me acompañáis, pues ha llegado el momento del reconocimiento. ¿El cheque? Pues nada, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer traerles hoy aquí lo que yo estudio, lo que yo investigo, lo que a mí me apasiona. Y si a alguien le ha molestado mis críticas, pues le pido perdón, pero yo creo que la universidad no está solo para que los que somos funcionarios de ella cobremos, sino que tenemos que transferir el conocimiento y sobre todo tenemos que reivindicar para que la sociedad que nos paga pues sea mucho mejor. Muchísimas gracias.